Vamos a empezar estas sesiones con el tema de razones y proporciones. Para saber qué cosas son las razones y proporciones, empecemos por definir el concepto de razón. El concepto de razón, a secas, tiene que ver con la forma de pensar de uno, pero dentro de la aritmética vamos a llamar razón al resultado de comparar dos cantidades. Por ejemplo, si comparamos dos edades o si comparamos la estatura de dos personas, si hallamos ese resultado, esa diferencia entre esas dos cantidades o la proporción entre ellas, estaríamos hablando entonces de una razón. Veamos un ejemplo. Digamos que yo tengo 30 años y que tú tienes 15 años. Entonces, en este caso, vamos a comparar de dos maneras estas dos cantidades. La primera forma de comparar las cantidades es mediante la diferencia o resta. Y en este caso vamos a tener lo siguiente. El mayor valor, que en este caso se llama antecedente, y siempre el antecedente va a ser mayor al otro valor, que en este caso le llamaremos consecuente. Dicho resultado se va a llamar la razón aritmética. Pero en los ejercicios muchas veces no nos van a decir la razón aritmética, sino nos van a camuflar, por así decirlo, la palabra o el concepto de razón aritmética. ¿Cómo interpretar el concepto de razón aritmética? En el ejemplo, podríamos decir que yo soy mayor que tú en 15 años, que es el resultado. También podría decir que la diferencia entre nuestras edades es 15 años, o también que mi edad excede a la tuya en 15 años. ¿Qué pasa si ahora, en vez de comparar mediante diferencia, lo hacemos mediante el cociente o por división, que más adelante también le llamaremos proporción? En este caso también tendríamos un antecedente, que es el valor de la parte superior, y el consecuente, que es el valor de la parte inferior. Hay que diferenciar que en una razón aritmética siempre el valor llamado antecedente va a ser mayor que el consecuente. Se colocará siempre delante. En cambio, en una razón geométrica no necesariamente el mayor valor va en la parte superior, puede ir abajo también, dependiendo del problema. ¿Cómo interpretamos el resultado, que en este caso es 2 sobre 1? Podríamos decir que mi edad es el doble que la tuya, puesto que yo tengo 30 y tú 15 años. También podríamos decir que nuestras edades están en la relación de 2 a 1, o también que la razón entre mi edad y la tuya es como 2 a 1. Pues bien, hemos visto que la razón es la comparación de dos cantidades, en la cual si es diferencia es la razón aritmética, y si lo hacemos mediante el cociente estamos en la razón geométrica. Una vez entendido eso, podríamos decir que la proporción es la igualdad de dos razones. Y vamos a tener en este caso dos tipos de proporciones. Cuando trabajemos con dos razones aritméticas, en este caso a menos b y c menos d, nos vamos a encontrar con una proporción aritmética. Si es que en esa proporción aritmética los términos, es decir, A, B, C y D, que son los cuatro términos, son diferentes, estaríamos dentro de las razones llamadas discretas. Y en este caso vamos a llamar en forma conveniente al término A y al término D, que son los extremos, como términos extremos. Al término B y C, que son los términos medios, le llamaremos de esa manera, términos medios. Al último valor de esta proporción le llamaremos la cuarta diferencial, muy importante en los ejercicios en los cuales nos piden encontrar este valor. Si es que cambiamos el orden o la posición de los términos, estaríamos con la siguiente propiedad, que la suma de los términos extremos es igual a la suma de los términos medios. En cambio, si es que estamos en una proporción aritmética en la cual el término medio se repite o es el mismo, estaríamos dentro de la proporción que le llamaremos continua. En este caso b repite, y solamente habrían tres términos. En este caso, el valor de b es llamado media diferencial porque está al medio. Y el valor de c, que muchas veces nos piden en los ejercicios, vamos a llamarle la tercera diferencial, puesto que es el tercer valor. Si ordenamos los términos, estaríamos con la siguiente propiedad, que A más C es igual al doble del término medio.
En cambio, si trabajamos con dos razones geométricas, en este caso a sobre b, la primera razón geométrica, y c sobre d, la segunda razón geométrica, estaríamos dentro de una proporción geométrica. Si es que todos los términos de la proporción geométrica son distintos, estaríamos dentro de la proporción a la cual le llamaremos discreta, donde A y D, que en este caso serán también los términos extremos, y B y C serán los términos medios. El último valor, al igual como en la proporción aritmética discreta, también se llama cuarta diferencial. Y en este caso se cumple al multiplicar en aspa que A por D, es decir, el producto de los términos extremos, es igual al producto de los términos medios. Si en cambio encontramos que el valor de C se repite, es decir, si es que estamos en una proporción en la cual le llamamos continua, entonces estaríamos encontrando que el valor de B, que en este caso es el término central, es la media proporcional de la proporción. Y el último valor, que en este caso es C, es la tercia diferencial. Si pasamos a multiplicar en aspa, tendríamos que A por C es igual a B al cuadrado. Para ver algunas propiedades, vamos a suponer de que tenemos una proporción, que en este caso es A sobre B igual a C sobre D, y si esa igualdad se cumple, entonces se van a cumplir las siguientes propiedades. Que si sumamos o restamos los términos de la primera razón, es decir, A más B o A menos B, y dejamos debajo cualquiera de los términos, que en este caso vamos a dejar B, si hacemos lo mismo en el otro extremo, es decir, sumamos sus términos C más D o C menos D, y dejamos, si es que fue B, dejamos el de D, que son los consecuentes, entonces se va a cumplir la igualdad. Es decir, lo que yo haga en uno de los extremos, si hago lo mismo en el otro extremo, entonces la igualdad se va a cumplir. Esta propiedad nos va a ayudar cuando en algún problema nos den como dato la suma o diferencia entre las dos cantidades. También veremos la siguiente propiedad que nos dice que si sumamos los términos de la primera razón y restamos y dividimos entre la diferencia de esos dos términos, si hacemos lo mismo al otro extremo, también la igualdad se mantiene. Esta propiedad nos servirá cuando nos den en el ejercicio tanto la suma como la diferencia de las cantidades que no conocemos. Por último, veremos esta propiedad que nos dice que si sumamos los antecedentes y dividimos la suma de los consecuentes, nos va a resultar una razón equivalente a cualquiera de las anteriores. En este caso puede ser A sobre B, perdón, A sobre B o C sobre D, cualquiera de ellas.